Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar ahora en el módulo 4, que ya un poco lo empezaron a revisar en el módulo 3, sobre todo a partir de la lectura de Bakhtin, es que este argumento que proponía Saussure sobre por qué no analizaba el habla, o por qué no analizaba el uso de la lengua, en definitiva es el habla, que era que no lo analizaba porque era absolutamente caótico, las cosas no se podían sistematizar, no había regularidades. Bueno, parece que no era tan así, ¿no? De hecho, cuando leyeron Bakhtin y el concepto de géneros discursivos, y si estuvieron trabajando un poquito con eso, habrán visto que, bueno, que evidentemente existen regularidades, ¿no? Creo que de hecho lo habíamos comentado en alguna de las primeras clases, el hecho de que todos los saludos sean más o menos iguales, que si nos encontramos con un desconocido en una parada de colectivo, todos vamos a terminar hablando del clima. Esas, digamos, son regularidades. Tienen que ver con el habla, tienen que ver con situaciones concretas de uso, tienen que ver con el uso, y están, por decirlo de alguna manera, absolutamente estereotipadas. Que yo cuando me hablo con un superior en mi trabajo, lo trate de usted y no le diga, che, digamos, eso también tiene que ver con una regularidad, así como a un par no le voy a decir usted y lo voy a tratar de che, ¿sí? Digamos, también pareciera entonces que este plano del uso, la lengua en realidad no es tan libre, ni es tan caótica, ni es tan imposible de sistematizar como, como pensaba Saussure. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a empezar a ver ahora es, bueno, sí, en realidad hay irregularidades, hay cosas que se pueden sistematizar, la lengua, sí, el uso de la lengua, el habla, se puede analizar, pero lo que necesitamos es algunas categorías que nos permitan hacer ese análisis. Para empezar a revisar cuáles son esas categorías y para empezar a ver esta suerte como de pasaje entre lo que es un sistema, el signo como perteneciente a un sistema, a algo en lo que, vamos a decir, el contexto tiene algún tipo de influencia, vamos a ver que Benveniste propone, va a decir, bueno, ¿por qué sucede esto con la lengua? ¿No? ¿Por qué suceden algunos fenómenos, ¿no? en la lengua? Vamos a compartir pantalla. Sí, porque bueno, como decíamos antes, si Benveniste parte de esta idea de Saussure de la lengua como una estructura, formada por unidades, que son signos y que están relacionadas entre sí, ¿sí? Pero después también pasan otras cosas que evidenciamos en el uso de la lengua. Y en realidad lo que estamos viendo es que en la lengua, o mejor dicho, en el uso de la lengua, lo que aparece es la presencia del sujeto, la presencia del ser humano en la lengua, ¿sí? Y hay un montón de fenómenos que tienen que ver con esa presencia. Entonces, Benveniste primero va, en la semiología de la lengua, va a explicar por qué, por qué, digamos, la lengua permite eso, ¿no? Permite, o posibilita esto de tener, por un lado, pensarla como un sistema, como una estructura, pero a la vez también permite reconocer la presencia del ser humano dentro de ese sistema. Y por otro lado, más adelante en otros textos que vamos a hablar de Meitz, concretamente en uno que se llama de la subjetividad del lenguaje, vamos a ver de qué manera se evidencia esa presencia. Yo acá, si bien vamos a empezar ahora con el texto Semiología de la Lengua, lo tienen en la bibliografía a partir de una lectura que hace, un recorte que hace Daniela Lauría, perdón. Creo que es el segundo texto que está en el módulo 4. Vamos a arrancar por ahí. Pero a mí me parece interesante, antes de arrancar con eso, traer otro concepto que introduce Benveniste en otro de los textos, justamente de la subjetividad del lenguaje, y en otro texto que también está en la bibliografía, que es el aparato formal de la enunciación, o el aparato formal de la lengua, no me acuerdo cómo se llama, ahora lo vamos a ver, que es que introduce este concepto de subjetividad. Y entonces yo acá les planteo
¿no? Este par, subjetividad, objetividad. Hablamos un montón de subjetividad y hablamos un montón de objetividad. La pregunta es, la pregunta que les hago yo ahora a ustedes, entonces es, ¿qué es la subjetividad? ¿Y qué es la objetividad? No sé si los tengo que desmutear yo o cada uno puede hacer lo que quiera contestar o escribir, ¿no? ¿Qué es la subjetividad? Punto de vista particular de una persona sobre un tema. Bien, un punto de vista particular de una persona sobre un tema. Podríamos charlar sobre lo de particular, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque yo me engancho con temas que lo único que hacen es que no terminemos de ver lo que si no me queda en el programa. Pero no sé quién habló, porque me estoy viendo. ¿Quién dijo eso recién? Capelli. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No me voy a dejar ver? Simplemente para hacerte y hacerlos Sí, reflexionar. sí. Punto de vista particular. Solamente te lo tiro, porque no tenemos tiempo para ponernos en esta discusión, pero ¿te parece que los puntos de vista son particulares? Más o menos. Hmm. Bueno, nada, quería que reflexionaras sobre eso. No sé, en general los puntos de vista, uno cree que tiene una opinión sobre el tema. Esta es mi opinión sobre el tema, pero en realidad estamos bastante condicionados, ¿no? Eh, digamos, está perfecta, quiero decir, está bien la definición de que me estás dando de subjetividad, está bien, pasa por ahí, pero quiero aprovechar para contarte que en realidad estamos bastante con esto mismo, en esta misma línea. En realidad no es tan caótico lo que decimos cuando hablamos, cuando hacemos uso de la lengua, en realidad lo que pensamos tampoco es tan individual. Estamos bastante condicionados. Pero está bien, pasa por ahí. Una mirada particular. Bueno, ¿de dónde viene esa mirada particular? Lo discutiremos en otro momento. Pero si es una mirada particular, creo que lo habéis dicho así, sobre un determinado tema. Bien. Alguien dice, Aldana dice, se inclina más para un lado, al contrario de la objetividad. Bueno, eh, voy a tomar la palabra inclinarse, ¿no? Es decir, y voy a tratar de interpretarlo, decime si me equivoco. Hay un hecho, ¿no? Y sobre ese hecho uno se inclina hacia pensarlo de una manera o hacia pensarlo de otra. Eso sería lo que estás diciendo, Aldana. Bueno, Nico dice, sería hablar de algo con el filtro de nuestras experiencias personales. Bueno, fíjense que aparece todo el tiempo la idea de la persona, ¿no? Eh, desde la perspectiva personal, creo que había hecho algo así Camila antes, las experiencias personales. Bien, fíjense que la palabra subjetividad, eh, en la palabra subjetividad tenemos justamente la respuesta de lo que significa la subjetividad. La subjetividad es la presencia del sujeto, ¿sí? Bueno, la presencia del sujeto en donde, en el discurso, todo el tiempo estamos hablando de Nico dice, sería hablar de algo, ¿sí? Camila había dicho, creo, dar la opinión, no me acuerdo exactamente cómo lo había formulado Camila, estamos hablando siempre como de hablar, de opinar, bueno, es discurso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de la presencia del sujeto en el discurso. Y cuando hablamos de objetividad, entonces, es la ausencia del sujeto del discurso. Ahora la pregunta sería, ¿existe un discurso sin sujeto? Y antes de que me contesten que no, vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Tenemos 4 ejemplos. Y la pregunta que les voy a hacer sobre estos 4 ejemplos es ¿cuáles de estas frases les parece que son más subjetivas y cuáles les parece que son más objetivas? Las frases son, los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia, creo que los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia,
Según mi opinión, la justicia debe tener mano dura, la justicia debe tener mano dura. ¿Cuál de estas frases les parece que son más subjetivas? Para mí la 1 y la 3, porque está hablando de una opinión propia. ¿La 1 y la 3? La 1 y la 3. 2 y la 3. Ah, sí, la 2 y la 3, es verdad. La 2 y la 3. La 2 y la 3. 2 y 3. 2 y 3 son más subjetivas. Bien. Bueno, no, chicos, no. No. Y esto es lo que a mí me interesa, y me interesa mucho más que la materia en particular y aprobar parciales, y yo sé que lo más importante para ustedes en este momento es aprobar los parciales y terminar el CBC y seguir, y, bueno. Pero para la vida, ¿no? Ojo con esto, chicos, ojo con esto, porque la subjetividad puede aparecer expresada de maneras bien distintas, ¿sí? Incluso borrando al sujeto, ¿sí? También borrando quiero decir, no explicitándolo, también podemos estar siendo subjetivos. Está muy claro porque ustedes están eligiendo la 2 y la 3, y están eligiendo la 2 y la 3 porque están reconociendo, y eso está buenísimo, me alegro que así sea, están reconociendo marcas, ¿sí? Vamos a ponerle un colorín. Están reconociendo estas marcas como marcas de subjetividad, que lo son, ¿sí? Son marcas de subjetividad. En realidad, la pregunta de cuál es más subjetiva, cuál es menos, o cuál es más subjetiva, más objetiva, es una tontería. La pregunta es justamente para hacerlos reflexionar. La pregunta no tiene ningún sentido. Las 4 frases son subjetivas. ¿Por qué vamos medio de cabeza nos tiramos a decir que la 2 y la 3 son más subjetivas? Está muy bien, porque estamos reconociendo marcas de subjetividad, porque estamos reconociendo la primera marca de subjetividad, que es la presencia de la primera persona, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar ahora con Benveniste con un poquito con esto de las categorías de persona. ¿Sí? La primera persona es ya, o sea, si decimos que la subjetividad es la presencia del sujeto, ¿sí? En el discurso, y sí, que aparezca la primera persona, que aparezca el yo, de la forma que sea, con un pronombre posesivo como el mí, o con un verbo conjugado en primera persona, no es lo mismo, no importa, es primera persona, es yo, no importa de qué manera aparezca, ¿no? Entonces, está buenísimo que lo hayan reconocido como marcas de subjetividad, pero ojo, ¿por qué ojo? Porque en realidad acá, por lo menos el enunciador de las frases 2 y 3 tiene la consideración de avisarnos que es su opinión. Los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. ¿No es una opinión? La justicia debe tener mano dura. ¿No es una opinión acaso? Son opiniones que son presentadas como un recurso discursivo sin ningún matizador, sin ningún modalizador para que parezcan verdades. Entonces, en todo ese juego de presentar algo que es una opinión como una afirmación para que parezca como una verdad, ¿qué es eso? Eso es subjetividad pura, ¿sí? O sea, no solamente que te estoy dando mi opinión, sino que te estoy dando de una manera para que vos creas que es la verdad absoluta. Si eso no es subjetividad, ¿qué es? Y ojo con esto, porque soy muy poca gente que tiene la consideración de avisarnos que cuando va a opinar, que está opinando. En general, todos a la primera persona, no me molesta, todos nos movemos más en este tipo de frases. Tiramos opiniones como si fueran verdades absolutas, y si del otro lado no nos encontramos con una persona un poquito que haya pasado por semio, decir, esto es así, eso sí, y sobre todo si hay voces de autoridad que lo dicen, ¿no? Es peligroso, es peligroso. Son todas iguales de subjetivas. ¿Por qué? Porque la subjetividad puede aparecer el sujeto, como decíamos antes. La subjetividad es la aparición del sujeto. Ese sujeto puede aparecer de manera explícita en la primera persona, diciendo yo creo esto, esta es mi opinión, pero puede aparecer de otras maneras, como les dije antes, borrando en una opinión, borrar, ¿sí? La marca de primera persona es un acto
absolutamente consciente y con un objetivo. Y además, porque las marcas de subjetividad pueden aparecer de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, justicia por mano propia. ¿Existe la justicia por mano propia? ¿Qué es la justicia por mano propia? Si es mano propia, ¿es justicia? ¿Sí? O sea, por otro lado, los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. ¿Qué tipo de frase es esto? Es una afirmación, pero una afirmación en la que además, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a alguien, los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué acto de habla estoy ejerciendo? Autoritario. Bueno, es una orden, ¿sí? Estoy imponiendo algo, es una orden. ¿Y quién soy yo para decirle al otro lo que tiene que hacer? Si yo me pongo en un lugar de dar una orden, es que me estoy poniendo en un lugar en el que considero que tengo un rol como para poder darle una orden a otra persona. ¿Sí? Por un lado hay una modalidad que estoy utilizando que me está poniendo en un lugar. Es una marca de subjetividad. Y por otro lado, la expresión justicia por mano propia. Si es mano propia, ¿es justicia? ¿Sí? Entonces, fíjense, como si bien no aparece yo, ese yo, si bien no aparece la palabra opinión, que son por ahí las maneras más fáciles de reconocer el sujeto en el discurso, vamos a ver que hay un montón de otros elementos, los que por ahí no son tan evidentes y que a mí me parece que entonces son más interesantes de buscar en los discursos. Que también dan cuenta de la subjetividad, ¿sí? La justicia no debe tener mano dura. ¿Mano dura qué es? Es un sujeto, bueno, justicia por mano propia, mano dura. Vamos a hablar de subjetivemas, ¿sí? Son estos, los subjetivemas son estas palabras o expresiones, esto después está en la bibliografía, que están bien marcadas de subjetividad, bien marcadas de valoración positiva o negativa acerca de algo, de un referente del mundo, ¿sí? Entonces, para que podamos observar la presencia del sujeto en el discurso, no necesitamos que exista solamente la primera persona o que aparezca la palabra estoy opinando, ¿sí? Yo creo esto. También vamos a encontrar que el sujeto aparece en el discurso de un montón de otras formas. En las formas de tratamiento, por ejemplo. Cuando si yo les digo a ustedes, che, ¿les parece que la semana que viene lo que sea, en esta forma de tratamiento de yo, docente, dirigirme a los alumnos diciéndoles che, ahí también hay una marca de subjetividad, porque estoy generando un tipo de relación distinta de que si los tratara de usted, ¿sí? Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que hay un montón de marcas de subjetividad que vamos a tener que rastrear en los discursos. En la cursada lo vamos a hacer muy poquito por una cuestión de tiempo y de recorte, pero en la vida, ojo con esto, ¿sí? Porque bueno, tiene que ver con las cosas que nos quieren hacer creer como verdades y por lo menos eh, eh, saber que no son verdades. Después yo puedo estar de un lado, o sea, esto yo lo estoy planteando como la mirada del análisis, ¿no? Saber que no son verdades ni falsedades. Después uno puede estar a favor o en contra y sostenerlo y militar a favor de eso, ¿eh? Qué sé yo, los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. Bien, está, además es un tema que está, ¿no? En agenda en estos días. A ver, ni los ciudadanos deben ejercer justicia por mano propia, ni la justicia de tener mano dura, son cosas que tienen que sean verdaderas. Después, yo puedo creer, sabiendo eso, que no es una verdad, yo puedo decir, de todas formas, la verdad pienso que la justicia tendría que tener mano dura. ¿Sí? Vamos, una cosa no quita la otra, pero reconocer que no son verdades, que son justamente opiniones, ¿sí? Maneras de posicionarse en relación a un tema. Entonces, cuando hablamos de subjetividad y objetividad, hablamos de discursos en los que pasa lo siguiente. Y pongo dos ejemplos extremos de textos o de discursos subjetivos y de discursos objetivos. Un discurso subjetivo es, por ejemplo, un texto de opinión. Un texto de opinión
importa, no sé, hay un hecho de inseguridad, ¿no? Esta situación que está pasando estos días sobre estos jubilados que mataron a quienes entraron a robar a sus casas, ¿no? Bueno, sucedió algo en el mundo, pero hay mucha opinión en relación a eso. Cuando yo opino, ¿sí? O sea, lo que es importante en este momento ya es mi opinión. Eso está bien que el señor mate al que le entra a robar, está mal que el señor mate al que entra a robar. Ya ahí lo que se pone en primer plano es mi opinión, porque yo con mi opinión quiero convencer y hacer que la gente diga, y la verdad que está bien que maten, si el tipo te entra a robar está bien que lo mates. Está mal que lo mates, porque vos no sos nadie para matar, se tiene que ir a la justicia. O sea, lo importante es mi opinión, y por eso ahí van a aparecer un montón de marcas que ponen en primer plano en ese discurso la subjetividad, la presencia del sujeto, ¿sí? Y por eso vamos a decir que es subjetivo. Ahora, no sé, piensen que, no sé si existe algo así, pero ponele que exista algo así como un informe del Ministerio de no sé qué sobre la inseguridad en Argentina en los últimos 35 años, ¿sí? Y entonces en ese informe aparecen datos estadísticos, cuántos asaltos a mano armada, cuántos robos a mujeres, cuántos a hombres, cuántos en la calle, cuántos en una casa, cuántos muertes en el... Uy, ¿qué hice? ¿Están ahí todavía? ¿Cuántos muertos, cuántos condenados, cuántos están todavía? Puro dato, ¿no? Si tengo un texto que es puro dato y no aparece marcas del sujeto, porque en realidad lo que está en primer plano es el dato, ahí vamos a decir que ese texto es objetivo, está más cerca de la objetividad. ¿Por qué? Porque lo que pone en primer plano es el objeto, el hecho, el referente, el hecho del mundo sobre el que está hablando, el objeto. Por eso es objetivo. ¿Sí? Un manual de física es un texto, es un discurso que va a estar más cerca de la objetividad. ¿Por qué? Porque se van a explicar hechos físicos. Lo importante es el objeto sobre el que se está hablando. ¿Sí? Una poesía es subjetiva. ¿Por qué? Porque lo importante es el sujeto, el que pone toda su sensibilidad a la hora de escribir sobre algo. ¿Sí? Entonces, subjetividad, objetividad, pensado en esos términos. Después, sabemos que vamos a escuchar y vamos a hablar de objetividad y subjetividad de distintas maneras fuera del ámbito de la materia, pero traten de pensar siempre en la subjetividad y la objetividad de esta manera. Obviamente, creo que hace 2 minutos les pregunté algo sobre la objetividad o no, y fue a la comisión anterior y ya me estoy confundiendo. ¿Les parece que puede, sí, se los pregunté, ¿les parece que puede existir un texto que sea absolutamente objetivo? ¿Un discurso que sea absolutamente objetivo? Creo que también se los contesté, ¿no? Y le dije que no. Porque un discurso siempre está producido por un sujeto. Entonces no hay manera de que haya algo que sea absolutamente objetivo. Lo que sí vamos a tener son discursos que se acercan más o menos a la objetividad. Cuando yo recién les puse el ejemplo de un manual de física, frente a un texto de opinión, bueno, el texto de opinión va a ser subjetivo y el texto de física va a estar intentar acercarse un poquito más a la objetividad. ¿Sí? Bueno, es una línea en continuo con dos extremos y vamos a ver que hay discursos que se acercan más a la objetividad y hay discursos que se alejan más de la subjetividad. Perdón. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con los elementos, con los discursos en donde aparece la subjetividad, que son los más interesantes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos diciendo que Benveniste empieza a pensar las cosas a partir de decir, bueno, todo bien con el sistema de la lengua, existe, está organizado, esa es una estructura, pero también es cierto que hay un sujeto que usa la lengua, ¿sí? Hay un sujeto, y si es un sujeto real, no es ya ese hablante oyente ideal del que hablaba Saussure, que todos nos entendíamos porque todos asignábamos la misma referencia, o sea, la misma relación significado-significante en un plano absolutamente ideal. Acá estamos hablando de sujetos reales, entonces estamos hablando de sujetos reales, estamos hablando de sujetos que están en un momento y en un lugar particular, ¿no? En un momento particular de la historia y en un lugar particular del mundo que van a hacer entonces uso de la lengua desde ese lugar y desde ese momento, ¿sí? Entonces, si yo tengo una frase como no vuelven más, desde la perspectiva de Saussure, acá
lo que veo son tres elementos, tres signos, que los puedo pensar desde a partir de las relaciones sintagmáticas, son una línea, sabemos que las negaciones en general arrancan con el adverbio de negación. Tenemos bueno, son lineales, pero ya lo dije, después podemos también hacer relaciones asociativas. Por ahí de las relaciones asociativas lo más interesante en este caso es el término abierto, ¿no? El verbo volver, que lo podemos relacionar con todo el paradigma de las conjugaciones del verbo volver, y también semánticamente con verbos como llegar, viajar. Bueno, hacer esas relaciones asociativas que ya vimos en Saussure. Pero Benveniste dice, pero acá pasan otras cosas, porque no vuelven más, y esto para quienes vivimos en Argentina y hemos vivido en Argentina en los últimos años, el no vuelven más despliega un montón de otros sentidos. ¿Cuáles son esos otros sentidos? ¿Qué es no vuelven más? ¿Con qué lo asocian? ¿Qué es? ¿Qué es ese no vuelven más? Y acá les doy una ayudita y se los pongo más en contexto todavía. Bien, tiene que ver con la política, bien, pero quiero que sean un poquito más específicos. Porque se puede, ¿no? Se puede ser un poco más específico. No, Camila. Podría ser, pero me parece que en los últimos años está, sobre todo en los últimos años, está absolutamente relacionado con otra cosa. De hecho, es una respuesta. Hacia la izquierda, Aldana, no sé exactamente a qué te refieres. Que cierto partido político no vuelva a gobernar, bien, específicamente cuál. Lucía, bien, Aldana, es la respuesta de vamos a volver. ¿Quién es vamos a volver? Con el peronismo, bien, ahí nos estamos acercando un poco más. Es la respuesta de Cambiemos, o militantes de Cambiemos, o simpatizantes de Cambiemos, al vamos a volver del peronismo, ¿sí? Entonces, fíjense, si nos quedamos en el análisis de Saussure, nos perdemos un montón de cosas en nuestra sociedad, en nuestro momento. Bueno, ahora quedó un poquitito como tapado. No sé, digo una cosa, me arrepiento. Sobre todo al principio, ¿no? De la pandemia parecía que había quedado un poquitito tapada la grieta, en realidad nunca se va a tapar esa grieta, y tampoco es un invento de los últimos 10 años, pero hubo una suerte como de primavera, ¿no? Al principio parecía que estaba todo bien entre todos, pero no. Pero bueno, lo cierto es que la pandemia se puso en primer lugar en la agenda, y hay cosas que quedaron como ya parecen re viejas, aunque en realidad esto es de hace no más de 2 años, o menos. El no vuelve más, bueno, yo lo había puesto un poquito atrás para que no se viera y no spoilear, pero esta sería el diálogo, ¿no? El volveré y seré millones de Evita, que aparentemente ni siquiera lo dijo nunca, es una frase que se le atribuye a ella, pero aparentemente ni siquiera la dijo, y además originalmente era de un referente, de un líder de un pueblo originario, que en algún momento lo dijo, pero estamos hablando de hace más de 200 años. Por algún motivo se le atribuyó a Evita, y el volveré y seré millones, de ahí el volveremos. Después de los 12 años del kirchnerismo, cuando gana Cambiemos, y sobre todo acercándonos a las elecciones que fueron el año pasado, ¿no? Parece que fue hace una década, pero no.
aparece entonces desde Cambiemos el no vuelven más, y después de las elecciones o después del 10 de diciembre se empapeló la ciudad con el cartelito volvimos, ¿sí? Fíjense, acá también vemos, este es un buen ejemplo para trabajar polifonía y para trabajar también, bueno, es más o menos lo mismo, el planteo de Bakhtin de cómo los enunciados recuperan enunciados anteriores, ¿no? Fíjense en cuántos años de historia hay un diálogo, ¿no? Que sigue. Volveré, no vuelven más, volvimos, y bueno, vamos a ver qué sucederá en los próximos años si este diálogo continúa. Bueno, todo este análisis sería imposible hacer desde la perspectiva de Saussure, pero acá hay algo que existe. Cuando ahora, bueno, ya les digo, por ahí con el tema este de la pandemia quedó un poco, pero no vuelven más. En un momento uno prendía en la tele, ¿sabes? Estaban los memes, o sea, fue una frase que se usó muchísimo y no había manera de pensarla desde otro lugar que no fuera del cambiemos al kirchnerismo, ¿sí? Y el sarcasmo, por supuesto, después de las elecciones del volvimos. Volvimos que se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a encontrar acá. Y vamos a ver ese volvimos, o sea, es